Tu antecesora fue Gabriela Cerruti, Sí. también colega, y vos la usaste de referente como para, en tu caso, en todos los casos, Para hacer todo lo contrario. ¿Cómo querés figurar en Wikipedia? Bueno, espero allá no lejos morirme hace un tiempo. No, por en mucho Wikipedia tiempo, ya así estás, así que... Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea creado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en las comisiones correspondientes para luego ser tratado en el recinto por los diputados. Las comisiones son el ámbito de análisis y debate sobre los proyectos de ley conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 23 comisiones especiales que tratan temas específicos como el atentado a la AMIA y 45 permanentes que tratan temas vigentes como educación y salud. Un diputado puede formar parte de varias comisiones. Cada comisión se compone de un presidente, un vicepresidente y de 3 a 5 secretarios. La duración de los miembros de las comisiones permanentes y especiales es de 2 años. Para que la comisión funcione debe tener quórum, es decir, un mínimo de 15 y un máximo de 31 a 49 diputados. Las autoridades son elegidas por los propios integrantes de las comisiones, que a su vez son elegidos bajo consenso por sus propios bloques. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de esa comisión. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen propone una resolución o decisión sobre una o varias iniciativas o proposiciones. ¿Cómo les va? Muy buenos días. Exactamente 11 en punto de la mañana. Una mañana hermosa en términos climáticos, la temperatura, el sol, todo muy bien. Una semana para ver qué es lo que pasa acá en Diputados. Empieza a contarlo en un ratito Carolina Ramos. Estamos también con María Caferata sobre un tema importantísimo que me parece que también es una foto clave de lo que pasa en la Argentina desde siempre, esto de que vamos y venimos y que jamás se consolidan políticas, porque vamos a hablar de otra vez la eventual privatización de aerolíneas. Privatizada ya, anunciamos, o quería privatizarla Alfonsín, después pasó con Menem, fue una mala privatización, se estatizó, volvemos a insistir con ese camino. Digo, una política que la verdad uno ve en el resto del mundo no se repite. O se privatiza o se estatiza, pero son políticas que se sostienen. Acabamos otra vez por la privatización, cuenta el clima y los datos nuestra compañera Carolina Ramos en un ratito. Y mientras tanto, ver lo que pasa en materia social al margen un poco del Congreso
con dos temas muy sensibles. Hay un paro para el próximo miércoles al cual no adhiere la UTA, pero sí otros gremios. Y también el conflicto increyendo con conferencia de prensa esta mañana del rector de la UBA sobre la pelea con las universidades y si hay participación de la CIGEN o participa la Auditoría General de la Nación, como está reclamando el sector universitario, para no hablar entonces de intervención del Ejecutivo en las universidades. Bueno, esto es más o menos la agenda. ¿Cómo le va Ramos? ¿Qué dice? Buenos días. ¿Cómo estás, Pato? Buen lunes y buena semana. Bueno, nos preparamos para una semana bastante intensa en materia de actividad legislativa. Dejamos entre paréntesis el presupuesto, que sí, por el momento no está previsto que se reúna la comisión esta semana, al menos todavía no está en agenda. Sin dudas creo que el tema de la semana y donde está poniendo el oficialismo sus mayores esfuerzos es sin dudas la privatización de Aerolíneas Argentinas. Vamos a estar desarrollando ese tema, Pato, porque en el día de mañana, a partir de las 11 horas, va a haber un plenario de comisiones de transporte y de presupuesto donde la intención de La Libertad Avanza es firmar dictamen para ya dejar el tema listo para ser votado en el recinto. Esto, recordamos, estaba dentro de la ley bases, fue quitado, en el diputado se votó esto, fue quitado en el Senado, si mal no recuerdo, por la intervención del senador Pablo Blanco de Tierra del Fuego, y ahora, ni bien se votó eso, el gobierno vuelve con Aerolíneas en diputados, ¿es así? Exactamente, el Ejecutivo ya firmó un DNU donde se declara a la empresa sujeta a privatización. Fue de alguna manera el primer paso para después que el Congreso ratifique o no esa decisión. Hay además proyectos de Hernán Lombardi del PRO y de Juan Manuel López de la Coalición Cívica. Lo cierto, Pato, es que, y vamos a ver los números, no está demasiado claro que el oficialismo llegue al dictamen de mayoría. Todo va a depender de qué hagan los bloques del medio, ¿no? Los bloques federales, qué va a pasar con el nuevo bloque de radicales, ¿no? Que está por estas horas definiendo su postura. Vamos a ver en detalle los números, pero te diría que la pelea está bastante ajustada. Te pregunto, Caro, discúlpame, ¿se habló en algún momento, se conoce algún potencial comprador? Yo no escuché nada, por eso te pregunto. No, yo tampoco, y tampoco se conoce, Pato, y esta es la principal crítica que hacen desde un sector de la oposición. ¿Cuál es el plan de acción? ¿Cuál va a ser el formato de la privatización? ¿Va a ser con capital mayoritario estatal? ¿Va a ser con participación privada? Bueno, ¿cómo va a ser la metodología? En definitiva, eso no está previsto en ninguno de los proyectos. Por ahí va a pasar, creo, la discusión de mañana. Ella es María Caferata, celeste como la mañana. ¿Cómo le va, como la Caferata? Argentina. ¿Qué dice? Exactamente, sí. Hola, Pando, hola, ¿Cómo Caro. le va? Bien, con calor. Sí. Hay dos cosas muy interesantes que estaban mencionando. Tema si hay compradores para Aerolíneas Argentinas. Eso. En las conversaciones que está habiendo de parte de La Libertad Avanza con los aliados, se da una dinámica un poco extraña en la cual tal vez se juntan con radicales o con Encuentro Federal y le preguntan, está bien, pero ya están pensando en una empresa que vaya a comprar, que justifique apurar todo este proceso a fin de año. Perdóname, ¿y eso sabes por qué? Me parece porque cuando se privatizó esto en tiempos de Menem, siempre estaba asociada esa privatización con la potencial que se terminó concretando, compra por parte de los españoles, de Iberia. Había un comprador. Y con Alfonsín también había un comprador que era una empresa sueca. Sí, eran privatizaciones. Así que acá no había, para una empresa en particular. Claro. Y acá lo que están empezando a olfatearse, te digo, al menos los aliados, es que no tienen del todo claro a qué empresa venderla. Les están diciendo desde Flybondi hasta Capital Venezolano. Flybondi, toda una empresa chica, me parece, ¿no? Hay varias sospechas que también Eurnequian está jugando. La realidad es que cuando les preguntan le dicen que no. Entonces, se empieza a plantear una pregunta y de vuelta, esto de las perspectivas de los aliados que le tienen que dar los votos al oficialismo, no del propio gobierno nacional. Pero la sospecha de los aliados es que el gobierno está buscando resolver una situación con los sindicatos aeronáuticos a través de la privatización, ¿no? Entonces le están reclamando y ahora pensando más en los aliados más ariscos, que ahí sí es el bloque de Miguel Ángel Pichetto, que le dicen, nos están pidiendo que resolvamos a través de una privatización un problema que es de orden sindical y que están motorizando de alguna manera esos resquemores a la hora de dar los votos. Perdóname, eso que decís, vos lo podés anudar, me parece, con algo que fue extraño para mí, pero que era un discurso del oficialismo cuando hablaban de aerolíneas, que decían, bueno, si no nos ponemos de acuerdo, le damos la empresa a los trabajadores. Sí.
No era muy común eso, no es que te dicen te doy la empresa, ¿no? Me parece que tiene que ver con lo que vos decís, que hay un problema gremial ahí. Y bueno, en principio, por cómo está el panorama, solamente después Caro lo va a desarrollar mucho más en profundidad. Parece que ese es el escenario al que nos estamos aproximando si tenemos en cuenta las advertencias que viene haciendo el gobierno. Porque los votos no están. Y acá esto es lo segundo que quiere decir, que se está dando un fenómeno muy curioso en la Cámara de Diputados. Un poco el gobierno nacional ya está para cerrar el Congreso, quiere aprobar su presupuesto, pero si no sale tampoco no es tan grave. Y la gran mayoría de los debates que están concediendo son para los aliados. Yo pienso en ficha limpia, todos estos proyectos electorales que le pide el PRO. Chupetines. Sí, está bien, de alguna manera, sí. como que se están replegando un poco en esta dinámica del tercio, con los DNUs, están a la expectativa de que en diciembre del año que viene la cantidad de diputados Libertad Avanza sea muchísimo más, está hablando de 78. Características de un nuevo DNU, ¿avanza en la agenda opositora eso? Bueno, sí, este miércoles tendría que haber dictamen. Yo me estuve fijando y todavía no está convocada, sí, es cierto. Pero de todas maneras, como es un emplazamiento, está obligado a reunirse la comisión. Hay que tener en cuenta el paro de transporte, cómo va a jugar esa carta, pero en teoría el miércoles, aunque no esté convocada, ese plenario de comisiones está emplazado para dictaminar lo del DNU. Pero eso te decía, Pato, acá estamos viendo un escenario en que el gobierno nacional ya empieza a decir, bueno, ya está, cerremos, demos la discusión por terminada, terminamos con presupuesto y 3 meses el Congreso no funciona. Y el tema de privatizaciones lo está dando impulsado fundamentalmente por Sturzenegger. Y hay unos sectores de la Libertad Avanza acá en la Cámara de Diputados que dicen, si no tenemos los votos, es difícil sacarlos acá en la Cámara de Diputados, no va a salir en el Senado, entonces ¿por qué voy a gastar balas en negociar con algunos aliados para un proyecto que no tiene muchas posibilidades de salir? Porque recordemos, para que Martín Menem pueda conseguir el acompañamiento, suponete, de Innovación Federal, para que Pamela Caletti, que es un voto, una firma clave en el plenario de comisiones, acompañe un proyecto que no quiere acompañar, como casi nadie que representa a provincias del interior quiere acompañar. Para convencerla para eso, tenés que dar algo a cambio, tenés que gastar un poco de tu propia negociación. Y ya estás negociando, y lo que estás gastando, estás negociando, ya está abocado el presupuesto. Exactamente. Y por eso, entonces, ¿para qué me voy a gastar en esto que después en el Senado no tiene posibilidades de salir? Entonces, ahora, perdóname, una cuestión, es cierto, ahora una cuestión para las dos, digo, para el gobierno era problemático que le modificaran el DNU, para la oposición era un gran logro. Pero supongamos que hay dictamen ahora, estamos terminando octubre, digo, me parece que el gobierno tiene cintura como para que esto no se trate antes que termine la extraordinaria, ¿no? Claro. Esa es la apuesta, de hecho, Pato, para la reunión del miércoles, que como bien decía María, todavía no está oficializada, quedan un montón de oradores, ¿no? De invitados, digo. Y en un momento de la reunión anterior, recuerdo Juan Manuel López pidiendo, bueno, tengamos flexibilidad, porque, bueno, tienen que firmar dictamen con el tema de oradores, bueno, va a haber una larga tanda de exposiciones y recién después se va a firmar el dictamen, pero la apuesta de la Libertad Avanza es claramente dilatar el tema. Si va a haber convocatoria a extraordinarias, que ya se viene hablando de ese tema, obviamente sería solamente por el presupuesto, a lo sumo ficha limpia, que es otra de las apuestas, no está en primer plano, como decía María, obviamente el principal objetivo es el presupuesto, pero también ficha limpia podría meritar formar parte de un eventual temario de extraordinarias, porque el presupuesto le falta al Senado todavía. Sí, yo preguntaba esto del 30 de noviembre y más porque desde el Senado me dijeron que más o menos las fechas que veían allá era que acá el presupuesto se trataría 26, 27 de noviembre. Y el 30 vencen las ordinarias. Por eso digo, y que el presupuesto se trataría en el Senado en extraordinarias. Por eso, además, Pato, hay plazo para dictaminar hasta el 20 de noviembre, 10 días antes del fin de las ordinarias. Sí, en todo caso, el escenario que vislumbran en la oposición tiene que ver con conseguir la media sanción de la reforma del DNU ahora en un par de semanas. Originalmente se hablaba para el martes, pero bueno, como va a coincidir con las elecciones en Estados Unidos y hay muchos diputados y diputadas que van a viajar a Estados Unidos para seguirla. El martes 5, ¿no? Exacto, le están pidiendo de postergarlo una semana más. Hay que ver cómo son esas negociaciones. En ese caso sería dentro de 2 semanas la sesión. Si los números terminan consolidándose, ahí ya hay muchos sectores de la oposición que están trabajando para eso, vas a terminar con el fin de las sesiones ordinarias con una media sanción de la reforma del DNU y la perspectiva de recién en marzo volver a retomar el debate en el Senado. Ahora,
es uno de los temas más delicados que tiene hoy por hoy el gobierno nacional, la reforma del DNU. Sí. Si volvemos a insistir en esta dinámica de veto, DNU, veto, DNU, veto, DNU. Bueno, el DNU es uno de los pilares de esa dinámica. Así que hay que prestar atención porque se va ahora de una discusión de tintes más judiciales. Ahora está, fue un fin de semana de conflictos políticos que se resuelven en sede judicial, pero es probable que llegue a la justicia si Javier Milei lo termina vetando. ¿A cargo de Servini también? No, esa es justicia electoral. Bueno, enseguida estamos con María Caferata, que habla de un tema interesantísimo, la verdad, que es cómo queda conformado ahora la Cámara de Diputados con la división del bloque radical. La verdad que, para que lo cuente después, ¿dónde quedaron los radicales peluca, los que ya participaron del asado, los héroes? Si quedan todavía con el bloque de Loredo o si quedan con bloque aparte, lo cuenta Caferata en un ratito. Ahora, Carolina Ramos. Sí. Vamos a el tema Aerolíneas Argentinas. Bien, Pato, vamos a desarrollar un poco viendo con números y también algunos argumentos que pone el gobierno para fundamentar la necesidad de privatizar Aerolíneas Argentinas. Nos preparamos entonces para el plenario de mañana a las 11, comisiones de transporte, presidida por Pamela Verasay de la UCR, que quedó, digamos, alineada. Quedaron nombres importantes ahí, ¿eh? Los más importantes. Quedó Barleta, quedó Cobos, efectivamente. Absolutamente, un bloque que quedó en 21 integrantes. Y de Presupuesto y Hacienda con José Luis Esper. Recordemos que es el segundo plenario de estas dos comisiones. Hace ya bastantes semanas que se habían reunido, recordemos, para recibir a José Rolandi, vicejefe de gabinete, y al secretario de Transporte, Franco Mojeta. Y en ese momento recordarás, Pato, que no asistió el presidente de Aerolíneas Argentinas, Fabián Lombardo, dijo ausente y hubo cuestionamientos desde la oposición por su ausencia. Vamos a la siguiente placa para desandar un poco el camino de la privatización, que arrancó con este decreto que fue bastante sorpresivo en su momento. El decreto 873 del Ejecutivo fue el día 1 de octubre y ahí el Ejecutivo, ¿qué hizo? Declaró Aerolíneas como sujeta a privatización. Fue de alguna manera un primer paso formal del gobierno, pero además fue un intento del gobierno de mostrarse al frente del tema. ¿Por qué? Porque había avanzado Lombardi. No, porque claro, los dos proyectos que habían diputado son de Lombardi y de Juan Manuel López, como decíamos anteriormente. Entonces el Ejecutivo acá quiere de alguna manera plantarse como al frente de esta agenda. También un poco por eso es que firma este decreto que habilita justamente el debate. Se basa en la ley de reforma del Estado sancionada en el año 89, que es la famosa ley Dromi, y que establece esa ley que con el decreto de declarar a la empresa como sujeta a privatización tiene un trámite parlamentario de preferencia. Eso es lo que dice la ley, por eso de alguna manera fue una señal de apurar el debate. Como decía antes, los dos proyectos que ya están en discusión son de Lombardi y López, y ambos son muy escuetos, simplemente también declaran a Aerolíneas como sujeta a privatización. Y antes de meternos de lleno en los argumentos de uno y otro lado, Pato, vamos a los números, sí. Eso, a ver, te quería preguntar eso, digo, pero más que los números de cómo se vota, en algún momento, si vos decís privatizo esta empresa, ¿se barajó algún número de cuánto cuesta? Si yo la quiero comprar, Aerolíneas, ¿vale 4.000 millones, 3.000? ¿Se manejó algún número? Que yo recuerde, no se dijo en la comisión. No. Sí se remarca mucho que... A lo mejor hacemos una vaquita, no es tan cara. ¿Tenés ganas de comprar? ¿Qué sé yo? No sé. Digo, por ahí vos estás interesado en... No sé cuánto vale, por eso quiero preguntar. Bueno, que presta atención en el gobierno nacional, tenemos un comprador. Acá tienen un potencial comprador. Si la quiero vender, quiero saber. A ver, la cifra con la que machaca de alguna manera el gobierno es que desde que se estatizó Aerolíneas en 2008, el Estado le debe más de 8.000 millones de dólares. Digo, esa es la cifra con la que el gobierno insiste en el debate. Desde que se privatizó. Desde que se estatizó. Desde que se estatizó, 8.000 millones de dólares. No se tiraron cifras de cuánto valdría la empresa. Todo en números del déficit que genera, pero nadie contabilizó cuánto podría ser la empresa. No sé, ¿vos estás para cubrir el déficit al menos? Esa parte, esa es otra discusión en serio, digo. Yo compro, ¿no?
y digo, yo me hago cargo de los aviones, de todas esas cuestiones, me tengo que hacer cargo del déficit o no, es parte de la negociación, no, ¿en serio? En este caso es el cálculo que es una empresa estatal y la está pagando el Estado Nacional. El tema es el cálculo sistemático de cuánto le cuesta a un Estado también, que se pretende achicar a Aerolíneas Argentinas. Sí. Y otro es el costo de los fierros. Me parece que el que compra los fierros, me parece. Absolutamente. Por eso puede ser lo de Urnequian, ¿no? Por eso no sé, dale. Ya tiene donde duermen los aviones. Claro. La verdad. Ya tiene el garaje. Exactamente. Sí. Bien, vamos a la próxima placa con la composición de las comisiones, porque acá es donde todo vamos a estar mirando mañana cómo quedan los dictámenes, en definitiva. La Comisión de Transporte que preside Verazay tiene 31 integrantes. Acá tenés, Pato, a todos los bloques integrantes: Unión por la Patria 13, La Libertad Avanza 5, el PRO 5, la UCR 3, Encuentro Federal 2, Coalición Cívica 1, Innovación Federal 1 y Democracia para Siempre, que es el nuevo bloque radical 1. Es la primera vez que veo las siglas de Democracia DPS, para Siempre. que bueno, por ahí lo cambian, ¿no? Al nombre de bloque, habían dicho. Así que leí por ahí, que una nota leí sobre que han perdido efecto los nombres de los bloques, que le pusieron uno, no lo pensaron demasiado. Claro, fue como medio para salir del paso, me parece. Yo te digo una cosa, para mí es el bloque de Giuliano, porque si me tengo que acordar, la verdad, de 75 bloques, cada uno con nombres que duran poco, me referencio más con el nombre. Radicales disidentes, también, radicales rebeldes, se les puede porque decir. aparte no quieren perder el nombre de radicalismo. Claro. Acá la discusión que se viene es quién se queda con el sello de la UCR. Entonces, seguramente no van a querer quedarse para siempre con Democracia para siempre. No, valga la redundancia. Largo. Bueno, a grosso modo, si vos ves este mapa, tenés 13 de Unión por la Patria más Paulón, que Esteban Paulón está en contra del socialismo, en contra de la privatización de aerolíneas, tenés 14 consolidados en contra. Y después tenés todo el bloque de lo que es La Libertad Avanza, el PRO, la UCR oficial, digamos, y Maxi Ferraro, que es de la coalición cívica, que están a favor. Tenés otros 14, o sea, tenés ahí un empate. Y después empezás a contar a los que todos vamos a estar mirando cómo firman, que son Outes de Innovación Federal, Risotti, que es de este nuevo bloque radical, y López Murphy de Encuentro Federal. Viendo este panorama, te diría que en transporte está bastante ajustados los números. Outes, que es misionero. Es Salta. Bueno, Salta. Bueno, ojo que viste que vos tenías en algún momento salteñas del PRO que eran muy privatización de aerolíneas, pero tenés otros misioneros que te dicen, yo no estoy de acuerdo con la privatización, en la línea de, por ejemplo, Pablo, el senador por Tierra del Fuego, que se me escapa. Blanco. Pablo Blanco. Que dice Tierra del Fuego, no Misiones. No, por eso digo, hay misioneros en la misma línea que Pablo Blanco, porque son lugares que están en la frontera, y a mí quien me garantiza que llegue es Aerolíneas, otro no me garantiza. El tema de los misioneros, y esto te lo dicen tanto en el peronismo esto, ¿no? Hugo Pasalacqua, el gobernador de Misiones, está en una situación muy delicada en términos fiscales y depende mucho del gobierno nacional. Claro. Históricamente, Misiones. Históricamente, y recuerden lo que fue el conflicto con la policía, ¿no? Que tuvo que salir a salvarlo el gobierno nacional, y lo que te dicen es, cuando vos ves lo que fue la votación, por ejemplo, del financiamiento universitario. Vos hablabas con los diputados previamente y te reconocían que las universidades estaban en un problemón y que muchos lo estaban pagando ellos, y que Aerolíneas Argentinas o sea, están muy condicionados. Pero están muy condicionados, así que hay que ver cómo se resuelve. Porque claramente privatización de Aerolíneas Argentinas va a generar un problema con Misiones, porque va a tener muchísimo menos vuelos. Claro, y lo reconocen. por eso te digo, es lo que yo te planteo de Tierra del Fuego. Lo pero mismo, claro. donde no hay plata. Necesitan mucho del gobierno nacional. Está por ahí Salta es un destino, digo, por el caso de Autes, un destino un poco más atractivo a la hora de plantear los vuelos, ¿no? Me parece, porque teníamos acá, ¿te acordás? 2 o 3 diputadas del PRO que eran muy, que reclamaban mucho por el aeropuerto del Palomar, eran una muy diputada libertad que ya aérea. Mandato Efectivamente, sí. Bien, pero entonces, repasando a nivel general, en transporte va a depender de Outes, como decimos, de Risotti y de López Murphy. Risotti forma parte de este nuevo bloque radical. Que no van a votar iguales seguramente, ¿no? Va a ver, lo que se está hablando, este nuevo bloque Democracia para Siempre se va a reunir mañana y ahí van a sentar posturas sobre qué van a hacer. Lo que se está hablando por el momento es acompañar, pero con disidencias. ¿Por qué? Porque ellos no quieren dar un cheque en blanco al gobierno, entonces lo que buscan es que el proyecto de ley establezca cuál va a ser el plan de acción
para la privatización. Y esto lo planteó Fernando Carvajal, otro integrante de Democracia para Siempre, planteando que la ley tiene que establecer una metodología de cómo va a ser en cuanto al formato de la privatización. Esto también lo planteó Nicolás Massot, que está en presupuesto, y ahí vamos a la Comisión de Presupuesto y Hacienda, donde también tenés 20 de Unión por la Patria, 6 de La Libertad Avanza, 7 del PRO, 5 de la UCR, 2 del MID, vamos a la siguiente placa porque son muchos, 49, 2 de Encuentro Federal, 2 de Innovación Federal, 2 de Democracia para Siempre, 1 Coalición Cívica, 1 del Frente de Izquierda y 1 de Producción y Trabajo. Repasando también este escenario, también hacía cuentas. Unión por la Patria y el Frente de Izquierda en presupuesto juntan 21 de los 49. Y después tenés La Libertad Avanza, el PRO, UCR, Coalición Cívica y MID, también 21, perdón. Ahí están nuevamente empatados. Y otra vez vamos a mirar a los bloques que definen, ¿no? Tenés a Massot y a García Aresca de Encuentro Federal. García Aresca sostiene que la empresa tiene que ser administrada de manera mixta, con capital privado, pero también participación estatal. Ese es el modelo cordobés, al menos lo que plantean desde Córdoba. Después tenés a 2 de Innovación Federal, que son Caletti y Fernández. Bueno, ahí Fernández es de Misiones. Sí, también. Caletti de Salta, exactamente. Después tenés Democracia para Siempre 2, Risotti y Coleta. Hay que ver qué hacen. Que está en transporte también. También, Risotti tiene dos. Y Coleta es firma. Capital Federal. Coleta es Lustó. Muy Lustó, totalmente. Exactamente. Y después tenés San Juan presente con la diputada Picón Martínez. Creo que también en presupuesto al oficialismo le va a costar un poco también llegar a las firmas. Vamos a ver qué pasa entonces en el día de mañana. Tenemos más placas, Pato. A ver. Recordando que al plenario anterior, como decía, asistieron Rolandi y Moyeta, estuvo ausente Lombardo, el presidente de Aerolíneas, y rápidamente vamos a la próxima placa, no sé si llegamos antes del corte. Ponga voluntad, vamos. Para ver qué argumentos, porque me puse a leer el DNU del Ejecutivo, qué argumentos plantean para privatizar. Claramente igual Milei ya dijo que todo lo que se pueda privatizar, él lo quiere privatizar, partiendo de esa base, ¿no? Lo que te decía, desde 2008 el Estado le transfirió a Aerolíneas más de 8.000 millones de dólares a la empresa, bueno, ese es el número del déficit que maneja el gobierno. Después lo que dicen es que tiene una dotación de 1.107 pilotos para 81 aeronaves activas, o sea, 14 pilotos por cada avión operativo, y esto lo consideran un número excesivo, desproporcionado, ¿no? 14 pilotos por avión. Vamos a la próxima placa. Promedio de empleados por aeronave, Pato. Acá hacen una comparación. Aerolíneas tiene un promedio de 125 empleados por aeronave y después ponen otros ejemplos. Por ejemplo, GOL, Líneas Aéreas, tiene 97, o sea, muchísimos menos. Y la compañía panameña de aviación, que es Copa Airlines, tiene 70 nada más. Si comparás con 125, bueno, suena un número también bastante excesivo el de Aerolíneas, al menos es lo que sostienen desde el gobierno. También traje datos sobre el procedimiento posterior a la privatización, porque la privatización no se agota en realidad con la ley privatizadora, sino que después hay todo un control y seguimiento que se hace tanto desde el Congreso como desde organismos externos. Desde el Congreso lo que se hace es un control y seguimiento en la bicameral. Esta bicameral todavía no está constituida. Esto despierta muchas señales de alarma en la oposición porque no están los nombres todavía para constituir esta bicameral, que tiene 6 diputados y 6 senadores, y este fue uno de los reclamos que le hizo Massot a Espert en el plenario anterior, ¿no? ¿Por qué no conformamos la bicameral de privatizaciones? Que dicho sea de paso va a ser una bicameral muy codiciada por todos los bloques, ¿no? Claramente, porque no solamente el gobierno quiere privatizar Aerolíneas, sino también otras empresas que ya estaban en la ley bases. Bien, y después en cuanto al control externo tenemos la AGN y la CIGEN. Todo va a estar en coordinación con la bicameral. La AGN va a tener que hacer un examen sobre los aspectos técnicos y financieros, y este examen tiene que girarse a la bicameral. Y también la CIGEN, que en estos días está en la mira también por el tema de la auditoría de las universidades, tiene que hacer un informe patrimonial, económico, financiero y operativo también de la empresa, que también va a tener que ser girado a la bicameral. Todo va a haber una sinergia en ese sentido
para controlar cómo es la privatización, Pato. Entonces mañana todos atentos, 11 horas se define este tema. Bueno, muchísimos números por parte del informe de Caro Ramos, la verdad, para mirarlos en detalle. Yo estaba prestando atención justamente a esto de la cantidad de tripulantes que hay por avión comparado. Sí. La deuda tampoco me da un promedio desde el 2008 hasta acá de 500, 600 millones de dólares anuales. Yo había escuchado siempre un déficit mayor, pero si divido lo que dicen que es la deuda por esta cantidad de años, me da ese promedio, que no es poco, pero es menos de lo que yo imaginaba. Claro. Bueno, nada, 11 de la mañana con 26 minutos, esto es Orden del Día, pausa y ya venimos. Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea creado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en las comisiones correspondientes para luego ser tratado en el recinto por los diputados. Las comisiones son el ámbito de análisis y debate sobre los proyectos de ley conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 23 comisiones especiales que tratan temas específicos como el atentado a la AMIA y 45 permanentes que tratan temas vigentes como educación y salud. Un diputado puede formar parte de varias comisiones. Cada comisión se compone de un presidente, un vicepresidente y de 3 a 5 secretarios. La duración de los miembros de las comisiones permanentes y especiales es de 2 años. Para que la comisión funcione debe tener quórum, es decir, un mínimo de 15 y un máximo de 31 a 49 diputados. Las autoridades son elegidas por los propios integrantes de las comisiones, que a su vez son elegidos bajo consenso por sus propios bloques. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de esa comisión. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen propone una resolución o decisión sobre una o varias iniciativas o proposiciones.
diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con 3 representantes cada una en el Senado de la Nación. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. Tu antecesora fue Gabriela Cerruti, también colega, y vos la usaste de referente como para, en tu caso, todos los casos, hacer todo lo contrario. ¿Cómo querés figurar en Wikipedia? Bueno, allá lejos ese tiempo. No, en Wikipedia ya estás, así que... Bueno, exactamente 11 de la mañana con 34 minutos, estamos en orden del día, se vienen en un ratito un par de testimonios importantes sobre todo lo que pasó. Ya contó Caro lo que viene en materia clave, que es el tema de aerolíneas, y ahora una cuestión que estaba viendo que anticipaba María Cafferata, lo que pasa con los bloques, María, a partir de la división radical. Se dividen para siempre, van a votar juntos en alguna oportunidad. ¿Qué se sabe, Cafferata? A ver. Dividirse para siempre, ¿viste? Claro, Para el radicalismo, para no. siempre. Van y vienen. Solo 2 años estaba la UCR por un lado y Evolución por el otro, se vuelven a juntar y ahora se dividen. Acá hay que decirlo, vos decías, bueno, ¿dónde quedaron ubicados? Hacemos a modo de introducción y después repasamos. Dale. Pero, ¿dónde quedaron ubicados los 5 radicales con peluca, los 5 radicales, los 5 radicales que cerraron con el gobierno nacional y que están actuando de alguna manera como radicales oficialistas, vamos a decirlo? Sí. Bueno, es muy interesante. Veníamos desde el veto al financiamiento universitario, con una idea de un castigo de parte de la UCR y la expulsión de 4 de estos 5 radicales, ¿no? Tournier, Picat, Campero, y siempre me olvido de Luis Picat, Campero. Por acá lo tengo. Arjol. Y Arjol, gracias. De nada. Porque se plantan Julio Cobos, Galimberti y los que son los más de centro y dicen no puede ser que una ley que impulsamos nosotros, que les pedimos que si no querían acompañar la ley, se abstuvieran, nos ausentaran, volvieran a hacer lo mismo que hicieron jubilaciones, bueno, o firman un compromiso o se van, porque si no es como tener topos del oficialismo adentro del bloque que nunca sabes a quién le están informando y que arregles lo que arregles van a terminar votando de manera unificada con el gobierno. Bueno, pasó un largo trecho y al final lo que consiguen estos 4 diputados radicales oficialistas no es solamente quedarse adentro del bloque radical, que les sirve también para negociar con el gobierno nacional,
sino que expulsan del radicalismo a los más opositores. Sí. Entonces ahí, y ahí queda rara la posición de Cobos, ¿no? Porque Cobos, que era un duro, queda incorporado, ¿no? Claro. Sí, el tema, lo que te dicen es... el peso de Cornejo. En democracia para siempre, lo que te dicen, es que el bloque que preside Juliana, como a vos te gusta más, es que... todavía las puertas están abiertas, pero no se lo recriminan porque saben que son más institucionalistas. Sí, claro. Más allá de que va a haber una disputa por quién se queda con el sello del radicalismo, la realidad es que el bloque radical es el bloque que quedó, no es los que se fueron. Entonces hay muchos diputados que no están todavía para posicionarse como oposición más dura y sin embargo, bueno, verán cómo la surfean adentro del bloque. Y además pregunto una cuestión, se está negociando el presupuesto y me parece que para Cornejo no es lo mismo tener en el bloque de diputados una división que no tenerlo. Me parece que Cornejo prefiere decir, estos son mis diputados y todos votan en consonancia con lo que yo quiero, me parece, ¿no? Acá el único que diría si tienen que haber ganadores y perdedores, me parece que los únicos que ganaron son los 5 radicales oficialistas. Porque no los echaron ni tampoco tuvieron que irse, ¿no? Exacto, y se quedaron con un bloque que saben que va a ser más oficialista y que les sirve para negociar con el gobierno nacional. Ahora, vos le preguntás, Rodrigo de Loredo preferiría seguir teniendo 33 diputados y presidir un bloque grande. Soy oficialista del cambio, dijo una vez. Soy oficialista, en una entrevista en La Nación. Que creo que a Laura Serra le hizo la entrevista. Sí. Saludos a Laura Serra, una querida compañera, Serra. Dale. Sí. Entonces, a ver, Rodrigo de Loredo prefiere seguir presidiendo el bloque, pero un bloque lo más grande posible. Y vos le preguntás a los Manes y a Juliano y a los que le responden a Lustó, yo creo que hubiesen preferido seguir en un bloque de la Unión Cívica Radical, pero sin los otros 4 o 5 que responden al gobierno nacional. Entonces, había la semana pasada con mucha felicidad de algunos dirigentes de la Libertad Una pregunta para ustedes Avance. dos, que conocen esos meandros, esas cositas que a mí me llaman un poco la atención, porque yo lo recuerdo a Martín Tetaz, cuando fue electo diputado, haciendo campaña mucha en Capital y en La Plata, por ejemplo, con Martín Lustó. Tienen origen universitario, uno en la UBA, otro en La Plata, y lo que pregunto es por qué Martín Tetaz nunca uno lo imaginó, porque hay mayoría de gente cercana a Lustó en este bloque, pero nunca se puso en discusión lo de Tetaz. No, se terminó quedando... A ver, Tetaz integra Evolución en la ciudad de Buenos Aires de la misma manera que De Loredo integra Evolución, ¿no? Como que ya y están claramente en veredas opuestas Martín Lustó y Rodrigo de Loredo en términos del rol opositor que ocupan. Bueno, son sellos que quedaron. Sí, es como explicar lo de Agos Carreño, que es el presidente del PRO y está en encuentro federal. Sí, y en el caso de Evolución, por ejemplo, también está el caso de la diputada Gabriela Brouwer de Koning, que también es de Evolución, pero no terminó rompiendo. Claro. Por eso, los sellos terminan ahí un poco diluyéndose. Y en el medio hay mucha crítica, entre otros de Loredo y otros radicales, para con Lustó en su condición de presidente de la UCR, que dicen que lo que está pasando en el bloque tiene que ver con la conducción del partido también, me parece. Que vos tenés la conducción de un partido y la conducción de una convención radical, ¿no? Que son Gastón Manes y Martín Lustó, con una postura muy crítica del gobierno nacional, pero una conducción en el bloque del Senado y el bloque de la Cámara de Diputados que están mucho más alineados. Y con gobernadores, el que está menos alineado es Puyaro, pero los otros también tienen buen vínculo con el gobierno. Bueno, la diputada de Puyaro es una de las que rompió. Exactamente. La diputada Giorgi. Y que tienen un buen tienen diálogo con este nuevo bloque radical, aparte de la integración, dicen que uno de los primeros con los que conversaron. Bueno, Lustó es un tipo muy cercano a Puyaro, por ejemplo. Bueno, exactamente. Sí, y no solamente Lustó, sino que ha tenido conversaciones a quien se lo ha visto mucho en Santa Fe, es Horacio Rodríguez Larreta, por ejemplo, ¿no es cierto? En Santa Fe. Entonces, ¿por qué? A ver, ¿por qué yo también traigo estas placas? Para hablar de esto. Vos es una excusa para hablar de esto. Exacto, y para hablar del Congreso que se viene y los armados electorales que se vienen. Porque, por un lado, vos tenés al gobierno nacional que celebra la ruptura del bloque radical porque volvemos a estar en un escenario de nosotros contra ellos. La derecha contra la izquierda. Sí. Los que están con Javier Milei y los que están en contra de Javier Milei. Hablando de eso, perdóname, hoy leí esta mañana, temprano, justamente que vos lo mencionaste, Horacio Rodríguez Larreta, que Larreta estaría ya decidiendo no participar de este encuentro cercano de un armado de centro con Emilio Monzó, porque dice,
si es tercera fuerza, termina tercero. Sí. Y yo terminar tercero no tengo ganas. Sí. ¿viste lo sí, mismo? leí lo mismo. Sí. A ver, sí, esta tercera vía que siempre, digamos, tiene ganas de influir en la elección, donde se habla de el sector de Monzó con radicales disidentes, con dirigentes del PRO también que se hayan retirado del PRO. Bueno, ese armado no termina Yo no lo escuché, pero dicen que Emilio Monzó dice muy simpáticamente, tenemos oficio, tenemos cuadros, tenemos dirigentes, pero no tenemos votos. Es que es lo que... Claro, y es la historia de siempre, el tema de la tercera... Claro, la ancha avenida del medio suele ser... un andarivel. Bueno, la diferencia con Álvaro González es que juega en la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Ciudad de Buenos Aires, ahí sí se termina cerrando un acuerdo entre el PRO y la Libertad Avanza, que por ahora no se sabe qué va a pasar, porque hay también mucho rumor de que pueden jugar por separado con la idea de especular para sacar los 3 senadores entre las 2 fuerzas, que uno salga primero, otro segundo y se quedan con los 3 senadores. Pero bueno, en ese caso tal vez Álvaro González tiene mayor facilidad. Después son discusiones que son para el 2027, ¿no? O sea, en todo caso los armados serán para discusión del 2027. Pero bueno, un poco cómo quedó el Congreso y que empieza a marcarse una línea más anti-Milei y más pro-Milei. Unión por la Patria sigue firme con la primera minoría, con 99 diputados. Después de que se hubiesen ido los 3 que responden a Jaldo de Independencia, hubo ahí un trabajo de Germán Martínez y Cecilia Moró y Paula Penaca para poder contenerlos a todos y que la verdad comparan con lo que pasó durante el gobierno de Mauricio Macri, lo que históricamente pasó con el peronismo después de perder una elección. Lo que está pasando en lograr retener casi 100 diputados es algo más bien insólito. Sí. Hay que ver cómo impacta la interna del PJ ahora. No, a ver, cuando hablas de la interna del PJ en términos de va a haber una interna, va a competir Cristina Fernández de Kirchner contra Ricardo Quintela, estaba todo bien, ¿no es cierto? Más allá de que Germán Martínez ocupara una de las listas. Vos tenés el problema ahora que la situación está judicializando, que oficializaron la lista que encabeza Cristina y no oficializaron la lista que encabeza Quintela, que le cuestionaron los avales, le dijeron que eran inválidos y con Quintela saliendo a decir que lo están proscribiendo, que no va a mostrar ni un papelito más y advirtiendo que esto se va a resolver en el juzgado de Cervini. Entonces, exactamente. Hay mucho enojo de los que están con Quintela, decir, nos están impidiendo competir, ¿no es cierto? Entonces eso genera más fricciones. Por ver lo mismo ir a una interna que ir a una interna y que no se resuelva. Claro, porque está Juan Pablo Cafiero, porque está Tolosa Paz en la lista de Quintela, Santiago Cafiero, porque está Germán Santiago, que dice Juan Pablo. Santiago Cafiero, y después los riojanos, Ricardo Herrera, ella es del me confundí, del tribunal que anuló la lista de Quintela. La Beba Aguirre. Digamos, está la mujer de Quintela, creo, en la lista de diputados, me parece. Me decía, pero bueno, no importa. O fueron compañeros. Pero vos tenés ahí los puntanos, todos los que se acomodaron detrás de la lista de Quintela, que no fueron muchos, porque la realidad es que Cristina terminó agarrando gran parte del arco pamperonista, pero que generó mucho enojo, porque vos tenés a muchos cristinistas en la lista de Quintela que responden a la conducción política de Cristina, pero que frente a la imposibilidad de competir se genera mucho enojo y mucha frustración y mucho de están haciendo todo lo posible para bajarnos. Así que hay que ver qué pasa en Unión por la Patria. De momento están logrando contenerlos a todos, pero son más y más fricciones. Si se frena la actividad en la Cámara también es un dato tranquilizador para todos. Sí, ¿no? Claro, porque no tienen que exponerlos. Exactamente. Después, bueno, la Libertad Avanza, que vamos a decirlo, que logró sostener la segunda minoría después de la ruptura de Lourdes Arrieta, de que Marcela Pagano y Rocío Bonacci también amagaran con romper. Y que sumaran a Carolina Píparo. Exacto. Una vez que logran sumar el bloque de Carolina Píparo, se salvan de que el PRO no pueda ganarles el segundo lugar en términos numéricos en la Cámara de Diputados. Eso también fue algo que logra organizar Martín Menem después de toda la novela de la interna libertaria, post la visita al penal de Ezeiza, que dicho sea de paso, nunca se resolvió. Quedó en la nada. Es verdad, quedó en la nada. Y como tantas cosas. Lo que tuvo más importante fue el efecto con las declaraciones de Lourdes Arrieta, las denuncias penales, los problemas que generó adentro de la Libertad Avanza. Después tenemos el PRO, que preside Cristian Ritondo, que queda ahí muy cerca de la Libertad Avanza, y con esa zanahoria sistemática de la posibilidad de la creación de un interbloque.
Hoy por hoy están muy alineados el PRO con el gobierno nacional. Yo en el PRO, vos preguntás, no hay tanto interés, a menos que hables con los bullrichistas, de armar un interbloque. Lo que hay interés, en todo caso, es que los cuadros técnicos vayan al gabinete, que vayan a ocupar ministerios y secretarías y oficializarlo más en términos de la gestión, más que la parte legislativa, que ya están funcionando a la par. Anoche hubo declaraciones de Martín Menem. En ese sentido dijo que estamos para ponernos de novios con justamente el PRO, y creo que estaba muy cerca Cristian Ritondo, en línea con lo que vos decís. Sí, yo también pude dialogar con Bartolomé Abdala, que es el presidente provisional del Senado, y él, consultándole sobre este tema, me decía: y al ser una elección legislativa te da más margen para acordar. En algunos distritos sí y en otros no. Sí. Depende de la conveniencia electoral. Y quería agregar, María, un dato respecto del PRO, que puede llegar a crecer a 38 si se suma el reemplazante de Héctor Stefani, que falleció hace unas semanas. Hay que ver si termina sumándose Garramuño, si se sumaría al bloque PRO o al del Encuentro Federal, pero parece ser que sería el del PRO, así que sumaría uno más. Sí. Ahí estuvo habiendo conversaciones de Monzó a Goscarreño para ver si lo pueden sumar a Garramuño e ir engrosando ese grupo variopinto presidido por Pichetto, que es Encuentro Federal. Bueno, lo decíamos, lo que quedó en la Unión Cívica Radical precedida por De Loredo, que tenía 33, pasó 21. En realidad, originalmente, a principio de año tenían 34, pero se acuerdan que Galimberti termina renunciando para asumir otro cargo mientras estaba discutiendo el veto de las jubilaciones, me parece que era, y que lo termina reemplazando una diputada del PRO. Justo creo que fue juró el mismo día de la sesión, esa misma sesión. Sí, con muchas críticas a Galimberti, que Galimberti, de vuelta, si hubiese seguido siendo diputado nacional, se hubiese ido con Democracia para Siempre, porque es de la línea más crítica dentro del radicalismo. Pero bueno, vamos a la próxima placa y vamos a ir a cómo quedó el flamante... primero está Encuentro Federal 16, presidido por Miguel Ángel Pichetto, que siempre están ahí buscando a ver cómo si pueden engrosar las listas. Garramuño es uno de esos casos. Siempre hay conversaciones con Álvaro González y con Héctor Stefani. Héctor Baldassi. Claro, sí. Bueno, Tito Stefani, de todas maneras, tenía una postura dentro del PRO. Totalmente. No sé si porque era de Tierra del Fuego o por qué, pero muchas veces tenía conversaciones con Encuentro Federal. Y era muy independiente. Sí, era independiente. Sí. Y particularmente en el caso de Aerolíneas Argentinas. Sí, claro. Entonces, y ahora sí, Democracia para Siempre, que preside Juliano. Un poco repasar quiénes son los que quedaron ahí adentro. Vos lo tenés a Manuel Aguirre de Corrientes, a Marcela Antola de Entre Ríos, a Fernando Carvajal de Formosa, a Carla Carrizo, Ciudad de Buenos Aires. Carla Carrizo y Carvajal eran dos de los dirigentes que se conversaba originalmente para que presidieran el bloque. No termina de haber un acuerdo ni entre Carvajal de Manes ni entre Carrizo de Lustó para el quien preside. Entonces, por eso finalmente termina ocupando el cargo Juliano, que bueno, que puede mediar entre ambos. Buen orador es Juliano, buen orador. Cuando lo vi me gustó hablando. Sí, y además Carla Carrizo quedó como secretaria parlamentaria del bloque, que en realidad es el cargo que dicen ella aspiraba a ocupar en el bloque de 33. Nunca se lo dieron porque ese cargo lo ocupa Soledad Carrizo, que es de la línea de Loredo. Entonces asume... ¿Qué? Son primas. El drama de las primas Carrizo. Bueno, Carla quedó como secretaria parlamentaria de este nuevo bloque. Exacto. Después tenemos a Marila Coleta, Marcela Colli de La Pampa, Melina Giorgi de Santa Fe, ¿no? Ahí lo que estamos hablando que responde al gobernador, Pablo Juliano, Facundo Manes, Juan Carlos Polini de Chaco, Jorge Rizotti de Jujuy y Dania Tabela de la provincia de Buenos Aires. Dania Tabela también como una de las impulsoras de la ley de financiamiento universitario, con una postura muy dura. Vicerrectora universitaria. Sí, efectivamente, y que los conoce a todos los rectores y que estuvo muy al frente de la discusión de la ley. Yo acá destacar, ¿no?, qué provincias están. Porque en su momento, cuando vos hablabas con algunos de los que quedaron en el bloque radical, medio que despreciaban el bloque que se estaba juntando, que en ese momento se pensaban que iban a ser 9, no 12, es decir, no tienen gobernadores, no son tan todos sueltos, responden a Manes y Lustó, y la realidad es que terminan consiguiendo diputados que responden a Santa Fe, que responden a Jujuy, que responden a Chaco. Entonces, eso le da otro volumen al nuevo bloque, ¿no? Tener también que responden a gobernadores radicales.
Después tenemos Innovación Federal, los 8 diputados de Misiones, de Salta y de Río Negro, que son los que suelen jugar más con el gobierno. Acá están Misioneros, Salteños y Río Negro. Y Río Negro, claro. Y Río Negro. Sí, tenés Sáenz, Pasalacqua y Bretilnec, que bueno, que en su momento tuvieron una postura muy importante cuando se discutió la ley de financiamiento universitario. ¿Se acuerdan? Con Pamela Caletti dando un discurso muy fuerte en favor de las universidades y rompiendo con lo que era en su momento la bajada de línea del gobierno de no acompañar y ayudar a brindar el veto. Después tenés la Innovación Federal y, como decía acá en el bloque anterior, presta atención qué es lo que pasa con la privatización de Aerolíneas Argentinas. Tenés 6 la coalición cívica que hay que ver cómo queda después de las elecciones del año que viene. Muchos renuevan mandato y ya al no formar parte de una alianza de Juntos por el Cambio, que fue donde habían ingresado todos y todas, bueno, hay que ver cómo termina. Con una Carrió en llamas, ¿no? Sí. Una Carrió encendida con las declaraciones, como suele pasar, con Carrió y amenazando, me parece que para fortalecer, porque cuando vos decís hay que ver cómo queda, y como queda va a quedar complicado, le van a quedar muy pocos diputados. Entonces me parece que la manera que tiene de fortalecerse es con alguna candidatura de Carrió. Sí, que no sé si está, pero bueno. Hay que, ella siempre se jubila y después dice que vuelve, se jubila y después dice que vuelve. Y como vos decís, Pato, en un contexto en el cual están todos mandando sus primeras líneas, ¿no? Va a ser Carrió, se está hablando de que sea Patricia Bullrich también para competir en la ciudad de Buenos Aires. Lo que pasa es que Patricia sería capital, y Karina, pero vos tendrías en provincia, tendrías eventualmente Expert, tendrías a Carrió y tendrías a CFK. Sí, exactamente, que también a CFK la están mandando a decir, necesitamos nombres, porque boleta única de papel, cambia el escenario, necesitas también nombres fuertes. ¿Qué placas te quedan, María? Dale. No hay tantos bloques más. No, dale. Los 3 de Independencia que responden a Jaldo, oficialistas. Los 3 del MID que preside Oscar Sago, ya oficialistas, ya un poco se arreglaron después de la ruptura. Los 2 por Santa Cruz. Los 2 de Producción y Trabajo que responden a Orrego, gobernador de San Juan. Y ahora sí vamos a la última. Fuerzas del Cielo. Sí, ahí está. Dale, ahí Fuerza está. del Cielo Espacio Federal, el partido FE de Lourdes. El de Lourdes, claro. Es la abreviación. Exacto. Claro. Ahí está. Es un lindo nombre, acordate. ¿Cuál es? Paula Modeo también, que juega con el oficialismo. Exactamente. Así que ese es el escenario que queda acá en la Cámara de Diputados. Sí, en tiempos, uno recuerda que cuando asumió Macri hubo más particiones, no participaciones. Particiones, primero había nacido ese acuerdo con el masismo, estaba aquel diputado Diego, el diputado de lo que era el kirchnerismo que se sumó rápido a Massa. Bocio. Pero se dio al comienzo de la gestión. Acá estaba esto más congelado al comienzo y hay un nuevo congreso sobre fin de año, me parece. Sí. Sí, que la verdad, habrá que discutir. Y es todo debatible, pero me parece que es más negocio para el gobierno o para la Libertad Avanza, Congreso más atomizado que el otro. Sí, absolutamente. Sí, la ruptura favorece. Tenés para, busco acá los provinciales, los radicales con peluca, los gobernadores, Divide y reinarás. Claro. Y con un gobierno que, se está sentando en un tercio y que le da lo mismo. Y si no puede conseguir los 129 votos para el quórum, es lo mismo tener 125 que tener 90 o 70. Pero es bueno eso que vos dijiste, han aprendido. Si no tengo 129, no insisto, ¿no? Por eso. Claro. Y se está viendo que va a cambiar la dinámica a partir del año que viene. Al menos esa es la idea que lo que te dicen el gobierno nacional. Bueno, ahí estamos. Ella es María Caferata, que leía policiales desde chiquita. Y estamos con Carolina Ramos, un trabajo hoy muy detallado de lo que va a pasar con Aerolíneas. Nada más, muchas gracias a las 2 y nosotros volvemos mañana a las 11. Muy buenos días.